Hola, buenas tardes. Mi nombre es Inmaculada López y en este vídeo voy a tratar de explicar algunas ideas básicas relativas a la evaluación para nuestras unidades didácticas, ahora situaciones de aprendizaje de nuestra programación. Explicaré qué es evaluar, cómo debe ser la evaluación, los tipos de evaluación y pruebas, evaluadores e instrumentos que podemos emplear. En inglés hay mayor riqueza léxica y sí que se diferencia de lo que es test. Sería como un rayos X de en cualquier momento sobre un aspecto en concreto qué y cuánto saben mis alumnos. Evaluate sería después de un proceso, como por ejemplo al finalizar un tema o un trimestre, cuánto han aprendido mis alumnos sobre este tema. Y assess se trata del proceso de recogida e interpretación de la evidencia de cuánto saben mis alumnos, qué saben mis alumnos, pero mediante pruebas que al mismo tiempo que los alumnos las desempeñan, están aprendiendo y me sirven a mí como docente para poder evaluarles. Bueno, la evaluación siempre debe ser válida, fiable, auténtica y equitativa. Para eso tenemos que comprobar bien que está midiendo lo que nosotros pretendíamos. ¿Cómo lo mide? A través de qué instrumentos y herramientas. ¿Cuáles son los más adecuados para cada tipo de prueba? Auténtica, qué pruebas van a ser más adecuadas para medir los diferentes aprendizajes y también que sea equitativa, que sea justa según las características de mis alumnos, por tanto, quizás no serán igual para todos los alumnos y que otro corrector va a evaluar de manera similar según las herramientas y las pruebas que yo he diseñado para tal ocasión. Bueno, es muy importante no olvidar que los criterios de evaluación son el punto de partida y de fin. Así que son los que yo utilicé para diseñar todo el proceso, toda mi situación de aprendizaje y también los indicadores resultantes de estos criterios de evaluación del currículum van a estar en las herramientas de evaluación que voy a utilizar. Debo comprobarlos al finalizar. También tener en cuenta el washback o los efectos que puede tener la evaluación en el proceso de aprendizaje. Estoy empleando muchas sesiones para comprobar y no puedo avanzar con el temario. Mis alumnos se están desmotivando con tanta evaluación o no. Y bueno, pues ¿qué voy a hacer con los resultados obtenidos? ¿O cómo voy a transmitir los resultados? ¿Voy a compartir mis experiencias, mis resultados en la evaluación con otros profesores? Bueno, hay diferentes clasificaciones de los tipos de evaluación. Aquí solo voy a remitirme a dos. La evaluación puede ser inicial o diagnóstica. Permite conocer de primera mano las habilidades y puntos débiles de nuestros alumnos antes de comenzar. Formativa o informal, pretende proporcionar un feedback inmediato sobre la marcha. Y sumativa o formal, su objetivo principal es el de verificar y calificar. Se suele realizar al final de la situación de aprendizaje del trimestre o del curso. El otro tipo de clasificación de la evaluación es evaluación normativa o criterial. La normativa elabora una especie de ranking o lista de los resultados de los alumnos comparándolos entre sí. La criterial compara los propios resultados obtenidos por un mismo alumno con sus objetivos de aprendizaje planificados y esperados. Bueno, en el vídeo sobre programar, aprender a programar, pues ya hice referencia a esta tabla que me permite alinear todos los elementos en relación con la evaluación. La prueba de evaluación me va a marcar qué pruebas deseo que realicen mis alumnos para yo comprobar que han alcanzado los criterios de evaluación, que están desglosados en diferentes indicadores. Cada uno tiene un porcentaje en la evaluación, se refiere a una competencia y a un descriptor de la competencia en concreto, y cada uno va a ser evaluado con un instrumento distinto. Bueno, y hay pruebas de evaluación más enfocadas a aprender y otras a cuantificar. Y aquí he dispuesto varios ejemplos. Los portfolios cuantifican, pero
también ayudan sobre todo al alumno a aprender. Los diarios de autoevaluación, las demostraciones, las entrevistas, las tareas y los exámenes, sobre todo, cuantifican. Bueno, si no tenemos muchas ideas sobre qué pruebas de evaluación podemos emplear con nuestros alumnos, aquí hay algunas. Las he clasificado en escritas, orales y de demostración. Responder preguntas, el portafolio, los diarios de aprendizaje, test de respuesta, hay varios tipos, resolución de problemas. Entre los orales tenemos la asamblea, el test oral estructurado, la entrevista individual, el panel de entrevista con varios entrevistadores y de demostración de una habilidad, por ejemplo, pues hacer un saque o un pase en un deporte en concreto, el role play, la simulación de situaciones concretas, la presentación de un aprendizaje a través de, por ejemplo, un proyecto que hemos realizado o un póster. Bueno, y ahora voy a hablar sobre los evaluadores. Dependiendo de cada prueba, va a ser más idóneo o no que evalúen los mismos alumnos que han realizado la prueba, otros alumnos, esto en inglés es self-assessment o peer assessment, o la heteroevaluación. Aquí es el profesor o otro experto el que va a evaluar la tarea del alumno, o la demostración o el examen. Bueno, y los instrumentos que podemos utilizar, recordemos que deben ser sobre todo válidos, fiables, auténticos y equitativos, pues entre otros pueden ser la rúbrica, la escala de valoración, la lista de chequeo, el juicio experto o la diana de evaluación. Vamos a ver unos ejemplos. Esto sería una rúbrica. Hay bastante confusión entre las rúbricas y las escalas de valoración. La rúbrica asigna cómo de bien, regular o mal el alumno va a desempeñar cada uno de los ítems. Recordemos que no deberíamos emplear rúbricas que no hemos diseñado nosotros porque no van a tener exactamente los mismos indicadores que nos planificamos al principio de nuestra planificación de la situación de aprendizaje. Bueno, pues tendremos una descripción para cada uno de los grados de consecución de la actividad. Sin embargo, en la escala de valoración tenemos cómo de bien el alumno debería hacerlo y después valoraremos del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 4, cómo lo ha hecho o el desempeño del alumno en cada uno de los ítems. Esto es una lista de chequeo donde podemos simplemente anotar el nombre de cada alumno y chequear, por ejemplo, mediante la observación o la corrección de unas pruebas, cómo el alumno ha sido capaz de desempeñar cada uno de los ítems. Esto sería un juicio de expertos. Aquí, por ejemplo, una cocinera o pueden ser quizás los padres, están comprobando cómo los alumnos explican una receta y la ejecutan. Una arquitecta está comprobando cómo el alumno ha desempeñado un proyecto o un grupo de ingenieros está comprobando cómo el alumno ha explicado un proyecto en particular. Bueno, normalmente esta tarea la solemos hacer los profesores, pero he querido hacer patente que puede ser cualquier otra persona que sea experta en la materia y que podemos invitar para que venga a nuestras clases o acudir para que los alumnos tengan una experiencia en un entorno más real. La siguiente herramienta para la evaluación sería una diana de evaluación. Entonces, bueno, pues esta es para el self-assessment, para la autoevaluación, pero podría ser también que los alumnos evaluaran a otros miembros del equipo o a todo el conjunto de la clase. Bueno, y aquí se va
pintando o marcando con puntos, con flechas, pues, o uniendo los diferentes puntos, como de bien, regular o pobre ha sido el desempeño del alumno en cada uno de los ítems o de las áreas. Y hasta aquí, muchas gracias por la atención, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir.